Aquí no venimos a jugar con fuego, venimos a dominarlo. Bienvenidos a Food Fighters, el podcast donde transformamos ideas en productos que venden. Aquí analizamos qué funciona, qué no, y aprendemos de los aciertos y fracasos de los que ya recorrieron el camino. Soy Julián Acosta y en cada episodio te traigo estrategias reales y aprendizajes de emprendedores y empresas que han hecho que sus productos prendan fuego en el mercado. Si quieres innovar sin quemarte, este es tu lugar. ¿Listo para encender tu negocio? Arrancamos. ¿Por qué la mayoría de emprendedores de alimentos se quedan atrapados en el desarrollo y nunca llegan a escalar? Hoy traemos a un crack que no solo domina la ciencia de los alimentos, sino que entiende también el negocio como muy pocos. César Quesada, fundador de TGF, nos va a revelar su salsa secreta, no solo para desarrollar y validar productos alimentarios, sino para avanzar en consolidar un negocio sin perder tiempo ni dinero. Si tienes una idea de producto, este episodio hace parte de tu hoja de ruta. Vamos con todo. César, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Julián, bien, bien compadre, un agrado conversar contigo. Gracias por la invitación y la presentación, pero no defraudar en este capítulo de hoy. Buenísimo. César, quisiera partir con que nos contaras, bueno, ¿quién es César? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llegaste al mundo de los alimentos? Perfecto. Bueno, soy César Quesada Cabrera, siempre el apellido de mi madre es importante porque, bueno, gracias a ella estoy acá. Soy un chileno de la región del Maule, específicamente la provincia de Curicó. Para los que son de Latinoamérica, eso queda a unos 200 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Es una región y una provincia agroindustrial por esencia. Por lo tanto, toda mi vida he visto el cultivo y el procesamiento de frutas y hortalizas, principalmente en mi zona. Mis abuelos fueron campesinos, por lo tanto también veía el sacrificio y el esfuerzo que hay en el día a día de las personas que están en el mundo del agro. Actualmente tengo 44 años, soy padre de dos hijos, uno de 7 y una chiquita de 1 año. Son el motor. Y obviamente tengo una partner de vida que es Paulina, quien permite también que yo pueda hacer esto y desarrollarme en el mundo de los alimentos. Obviamente, como les decía, desde pequeño que estoy ahí metido en este ambiente que tiene que ver con los alimentos. Y bueno, me dediqué a estudiarlo ya desde edad mediana, ya pensando en la universidad. Entendí, porque estudié una carrera técnica en primera instancia, agroindustria. ¿Qué Y estudiaste? ahí me gustó mucho Agroindustria. el tema de los procesos. Sí, sí, estudié técnico en agroindustria, una carrera pequeña en primera instancia, de 2 años y medio, y ahí pude entender los procesos. Principalmente como es técnico, es muy, muy focalizado en el quehacer. Y ahí dije, bueno, ¿qué viene después de esto? Y ahí empecé a investigar y claramente la carrera que más se acomodaba a estas expectativas que yo tenía y ganas de aprender era la ingeniería de alimentos. ¿No Y, te y me gustaba preparé. comer o te gustaba cocinar? ¿Cómo fue esa No, experiencia? ¿Por qué los alimentos? ¿O quién viste de infancia metido en alimentos? mira, o sea, en realidad comer, yo creo que a todos nos encantan los alimentos, son ricos, hay una variedad gigante, pero como te decía en primera instancia, conociendo un poco los procesos, me gustó eso. Me gustó lo que hay detrás. Uno en el supermercado ve un producto final, ve algo listo para comer, pero tras eso hay ciencia, hay tecnología. La ingeniería de alimentos es una carrera que involucra las matemáticas, ¿verdad? Biología, química, entonces era muy completa en función de lo que yo quería. Entonces, eso me motivó mucho a entender cómo se hacía esto. No solo en la casa, la verdad es que yo cocinar nada. Como te decía al principio, me crié con mi abuelo, entonces fui mal criado. Eh, entonces eso me motivó mucho el aprender qué es lo que hay detrás y cómo se hacía, en la parte tecnológica. Y ahí claramente Buenísimo. quedé maravillado. Me costó harto, porque me Claro. tuve que ir de mi ciudad, me fui a Valparaíso, estudié en la Católica de Valparaíso, y ahí obviamente en ese espacio en donde yo iba estudiando y aprendiendo, me iba dando cuenta eh, que en las ferias que uno
va o participa. Hay muy buenos productos, muy ricos a veces, muy saludables, muy todo, pero finalmente no se venden. Entonces, como que me llamó la atención eso. Bueno, este es un tema Y me que dediqué, vamos a tocar ahora más adelante, pero está bueno irlo viendo desde ahora. Te quería hacer una pregunta, sí, César. claro, ¿Siempre quisiste dedicarte al desarrollo de productos alimentarios? Bueno, porque igual la carrera de ingeniería como que tiene una amplia variedad. Conozco gente que se dedica a diversas cosas, ¿no? Desde temas de calidad, desarrollo de producto, etcétera. Eh, ¿Siempre quisiste trabajar en el desarrollo de nuevos productos? ¿Fue como el sueño cuando empezaste a estudiar en la universidad? sí. La verdad es que sí. Lo que más me motivaba era el hecho de crear. Es algo que generalmente me apasiona en la vida. Crear y estar en esa etapa en donde primero tienes que pensar harto y entender cómo lo vas a hacer. Esas son las herramientas que me entregó mi carrera desde el punto de vista técnico. Y también en los ramos en donde nos permitían crear, diseñar y vender esto, me motivó más el hecho de que tenía que, además de pensar en el producto desde el punto de vista técnico, también tenía que pensar desde el punto de vista marketero, cómo lo íbamos a vender, porque generalmente había una feria interna en donde teníamos que exponer el producto, el nombre, ya la gráfica, y que iba más allá de solo desarrollarlo y que quedara rico. Entonces eso me Mm, gustó harto y buenísimo. siempre me Oye, motivaba a hacer esas cosas nuevas. yo conozco esta historia, pero igual me gustaría preguntártelo de nuevo para compartirlo con los demás. Y es que yo sé que en tu carrera profesional hubo como un evento o un momento en el que te hizo dar cuenta de que no basta solamente con hacer un producto, sino que hay que pensar justamente en ese tema de los negocios. Y también sé que, bueno, además de ingeniería de alimentos, estudiaste un máster en temas de negocios, pero quería preguntarte eso. ¿Cuál fue el evento? ¿Qué fue lo que hizo clic contigo? Que te hizo como despegar un poco la mirada solamente desde lo técnico y empezar a ver esto como lo que es, ¿no? Un negocio también. Sí, sí, mira, parte obviamente, como te decía, en la universidad, con esta gana siempre de hacer cosas nuevas, distintas, y en ese contexto, mi tesis industrial, o sea, mi tesis de grado, siempre pensé en hacerla en algo aplicado. ¿Verdad? No quería que quedara ahí un libro en la biblioteca, ¿verdad? Y que después nadie lo viera. Entonces me preocupé que en mis prácticas profesionales conversar con los gerentes del área, obviamente, que me contrataban, para ver cómo a través de lo que yo hacía y entendía desde el punto de vista técnico, podía solucionar algún problema real de la empresa. Y fue así como llegué a Surfruit, una empresa acá cerca de mi ciudad. Son líderes en exportación de manzanas deshidratadas y purés de fruta, pouch, y le planteé esta idea al gerente de desarrollo y me dijo, ok, busca 3 problemas que tengamos en la planta, plantéamelo y podemos ver después una tesis contigo. Y así resultó. O sea, finalmente hicimos una tesis aplicada, me demoré mucho más de lo normal, tuve más de un año trabajando con ellos, me pagaron, o sea, estaba súper bien en eso, y eso permitió después que esa metodología que generamos, que era de vida útil acelerada para alimentos deshidratados, fuese postulado a un proyecto Corfo en Chile con fondos públicos. Y por lo tanto, ahí me contrataron. Como 2 o 3 años después, pero yo estaba trabajando en Walmart en Santiago y me dijeron, Experiencia César, también. tenemos noticias, buenísimo. O sea, ahí el retail, de verdad que aprendí muchísimo, muchísimo del punto de venta, de lo que significa un espacio como un supermercado, un mega supermercado, lo que hay ahí. Bueno, eso puede ser otro podcast, pero, pero Igual la ahorita verdad lo es que tocamos, pero es un mundo, pero extraordinario, ¿verdad? A mí me encantó. Te me llamaron acá, me dijeron, César, está esta posibilidad, te puede venir el equipo de innovación con nosotros, tú hiciste esta parte que es importante y eso es parte de un proyecto. Entonces, entré a trabajar, me vine a Curicó a trabajar en Surfruit a partir de ese proyecto, y ahí ese proyecto involucraba un trabajo que la empresa estaba haciendo, que era desarrollar un nuevo producto, agregándole valor a estas manzanas deshidratadas en cubos, que era una venta a granel,
que se exporta principalmente para que otros lo usen en otros productos. Y acá a los chicos se les ocurrió trabajar en un aglomerado, o sea, un cubo de manzana que se inflaba y que después se pegaba y formaba una esfera. Y la verdad es que como concepto estaba buenísimo. Era 100% fruta, era crocante, saludable, agregaba valor a lo que ya hacíamos, se creó una máquina para poder hacer ese molde que tiene una patente. O sea, del punto de vista de la innovación, 10 de 10, súper bueno. Yo trabajando ya en el proyecto después postulamos a un concurso de innovación en Chile, a nivel nacional, de grandes empresas, y nos galardonaron como mención honrosa el primer lugar. Eh, entonces era como todo perfecto. La verdad es que se apalancaron recursos, lo que te conté, se creó un nuevo producto, podía haber Ujú. varios sabores que uno le podía agregar a la manzana, una máquina patentada, o sea, súper bien. Pero desde el punto de vista del negocio, ese producto nunca funcó. 1 o 2 años después se vendió un poco para Estados Unidos, hubieron algunos cambios ahí porque por el diámetro de la esfera podía los niños a lo mejor atragantarse, entonces nos pidieron hacerlo más ovoide. Ujú. O sea, se hicieron cambios, se vendió algo en Chile, pero finalmente eso quedó ahí. Y eso no fue un negocio. Y yo dije, a ver, no puede ser esto. No puede ser que por un camino esto sea súper bueno y por el que realmente necesita la empresa no agregue valor. Entonces, ese contrasentido me hizo a mí entender mucho más que tenía que entender más y estudiar los temas del negocio. En lo técnico sentía que, Buenísimo. bien es cierto, uno siempre va aprendiendo, sentía que me necesitaba más herramientas para ir entendiéndolo el por qué no se vendía. No era un tema solo que el área comercial no había sabido vender, es otra cosa. Hay un tema de fondo ahí. Y como decías tú, claro, ahí me preocupé y me fui a estudiar un máster en negocio en Lleida, en la Universidad de Lleida en España, una ciudad que queda más o menos 1 hora de Cataluña. Son un polo de desarrollo importante para la región y en España. Entonces, obviamente me sirvió. Además, hice algunos diplomados también, innovación, emprendimiento. Y por lo tanto ya la mirada era distinta. Pude entender más cuáles eran esas razones que debíamos preocuparnos en un principio para poder hacer que este nuevo producto no solo fuese un bombazo del punto de vista de la innovación, sino que fuese un negocio. ¿Sí? Y Buenísimo. Ese eso, tema espero abordarlo ahorita prontamente, así que vamos a ir desgranando porque creo que la mayoría de gente que está siguiendo este podcast, pues en principio son gente que desarrolla producto alimentario, pero que al igual que tú lo acabas de plantear, el desafío de convertir esto en un negocio. Y todos sabemos de que ahí hay unos desafíos importantes en temas de innovación y de validación de productos. Quería arrancar ya de pronto metiéndome un poco más en ese tema, César, y digamos que durante este tiempo, pues hablando con muchas empresas ya consolidadas, grandes, lo que vemos es que en la práctica el 80% del portafolio de nuevos productos se concentran en lo que ya saben hacer y ya saben vender, ¿sí? Es decir, cambios de empaque, reformulaciones, cambios de sabores, pero jugar muy, digamos así, en lo seguro. Según tu experiencia y, por ejemplo, con eso que me acabas de contar de Surfruit, ¿qué crees que impide o qué crees que implica el hacer apuestas más arriesgadas? Que no vemos innovaciones más arriesgadas de forma más recurrente en la industria por parte, sobre todo, de grandes empresas. ¿Qué es lo que tú crees que sucede ahí? mira, hay un tema importante y que tiene que ver con el costo de oportunidad. Las grandes empresas tienen o se preocupan mucho, mucho de la eficiencia de los procesos. Por lo tanto, el proceso que existe ya finalmente, un proceso que ya está muy bien aceitado, que tiene costos que están bien tomados, ¿verdad? Que hay trabajo en la eficiencia de la operación que se hace y que por lo tanto, cuando viene un nuevo producto que sale del core, como tú decías, de lo que hacemos normalmente, eso generalmente está compitiendo con el que ya está. Y principalmente
cuando tú ya tienes todo eso bien tomado, el proceso que te permite vender hoy día, restarle tiempo a ese es un problema. Entonces, los nuevos productos que salen del core del negocio, de lo que se hace normalmente, en primera instancia siempre tienen ese problema, que compiten con el bueno, ¿verdad? O más que con el bueno, compiten con el que ya se hace normalmente. Entonces, es difícil que una empresa arriesgue sin tener certeza, ¿verdad?, de cómo se va a comportar el nuevo producto en el mercado, que arriesguen con una nueva línea, que arriesguen con un espacio distinto para operar, que arriesguen, por ejemplo, en que ese nuevo producto se pueda o no se pueda mezclar. Hay diferentes variables que involucra cuando se trabaja con productos provenientes del mundo vegetal, por ejemplo, fruta. Hay frutas que no pueden, por norma, principalmente, funcionar bajo la misma instalación, por algunas plagas que podría tener una u otra. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa, por ejemplo, si quiere trabajar con arándanos y manzanas? No puede hacerlo en el mismo lugar. Entonces, empiezan en el fondo a siempre tener más problemas, ¿verdad?, o mayor incertidumbre, poner un nuevo producto en la operación. Entonces, eso obviamente hace que la toma de decisiones siempre tenga que considerar eh, este costo-oportunidad. Y ahí es donde la evaluación de riesgo o la mirada de la innovación que tiene el líder de esa empresa son los que ayudan a que esto siga ocurriendo. De lo contrario, es mucho más difícil. Em, yo creo que ese es un factor relevante, ¿ah? Por lo tanto, Buenísimo. el, el- el ganar o el entender que hay fuentes externas que te permiten a veces trabajar, como los maquiladores, por ejemplo, Ujú. con volúmenes a lo mejor más pequeños, fuera de la instalación, abre oportunidades. Buenísimo. Ahí yo lo veo muy parecido. Yo vengo del mundo de las startups de la innovación y algo que vemos de forma muy común o que nos recomiendan es como hacer experimentos, ¿cierto? Y esos experimentos implican jugársela por ese riesgo que estás mencionando, por esa incertidumbre, aprender de lo que sí funciona y no funciona. Y eso es un poco la impronta que queremos traer aquí al podcast. Y bueno, yo sé que has trabajado con el mundo corporativo, pero además sé que en los últimos años, a través de TGF, pues has venido trabajando muy de la mano con emprendedores que son una situación muy distinta. Digamos, no puedo decir a veces que son ni empresas, son personas que tienen sueños, que tienen objetivos, proyectos, pero que también, al igual que las empresas, tienen limitantes, tienen, digamos, carencia de conocimiento, carencia de infraestructura. Y aquí quiero ya preguntarte en la práctica, en este acompañamiento que has venido haciendo a emprendedores, ¿cómo crees que es o cómo abordas el desarrollo de nuevos productos con estos emprendedores, ya con todo lo que te mencionaba, todas las carencias? ¿Y cuál crees que son hoy en día los distintos errores o cosas que cometen los emprendedores que les impiden a ellos desarrollar no solamente productos, sino negocios? No hay como dos componentes. Uno, la parte técnica, ¿cierto? Que involucra el desarrollo del alimento, etcétera, pero también eso va muy vinculado a la parte del negocio. Quería preguntarte hoy en día, ¿cómo lo abordan hoy en día esos emprendedores y cuáles crees que son como los errores más frecuentes que estás viendo y cómo evitarlos? Mm. Mira, como tú decías, Julián, el mundo del emprendedor parte generalmente no teniendo nada, pero sí muchas ganas. Creo que ahí hay una diferenciación relevante respecto a las grandes empresas. Que es que no es que no tengas ganas, sino que el riesgo, o sea, el emprendedor va para adelante y con muchas ganas, con muchas expectativas. Y que claro, que cuando a veces no se evalúa con más detalle, se cometen errores porque quizás, no sé en el resto de Latinoamérica, pero en Chile tenemos un dicho que dice, en el camino se arregla la carga. Y es como, dale que Lo que pasa a veces es que si cargaste mucho, se te va a caer y vas a perder. Entonces, el juego está en entender este camino que tienes que recorrer, o sea, cuál es el objetivo final, el camino que recorres y quiénes te deben acompañar en ese camino.
hay emprendedores que son buenos para los negocios, pero no entienden lo técnico. Y por lo tanto crean un muy buen modelo de negocio, pero un producto malísimo. Y al revés, hay otros que son mucho más técnicos u operativos y que en el mundo de los alimentos se da muchísimo porque aprendieron una receta o un producto que crearon o que viene de su antepasado, ¿verdad? Y que vende en su entorno, con sus amigos, con su familia, ¿verdad? Y le va bien en ese sentido y empiezan a decir, ok, necesito más maquinaria, más esto, y empiezan a crecer en función del producto. Y no está este espacio de entender primero el negocio. La gran mayoría de los emprendedores que al menos yo me he conectado es principalmente que no está bien aceitado el modelo de negocio. No está bien diseñado en primera instancia y luego probado. Entonces hay una concentración excesiva y un amor por el producto y por lo tanto al tener tanto amor y cariño por tu producto, tú lo consideras lo mejor, ¿verdad? Y te preocupaste tanto de las materias primas, ¿verdad? De la calidad nutricional, de que se hace o no se hace con cariño, pero finalmente haces un proceso que es el que personalmente no me gusta, que es concentrarse en el producto en primera instancia, desarrollarlo, gastarse recursos, dinero, o sea, dinero, tiempo, y luego de eso, haberlo desarrollado, ya hasta con el packaging, decir, ok, ¿cuánto me costó hacerlo? ¿Cuánto es lo que yo quiero ganar? Le sumo eso y lo saco al mercado a X precio. Y te das cuenta recién ahí que el mercado no valora ese producto como tú lo estás valorando, y por lo tanto su precio no es algo que me atraiga. Y finalmente caen en este loop de empezar a mostrar un producto que en definitiva no es lo que el consumidor requiere o necesita, no soluciona ningún problema, sino que soluciona el problema que tenía él. Entonces, Claro. ese camino de manera general es el que generalmente provoca que esos productos después no se vendan, que estén constantemente ahí dando vuelta, que tengan que bajar precio y esa reducción de precios es solo margen de ellos. Entonces tú empiezas a notar que hay un gran trabajo, hay mucho tiempo invertido, hay personas que compran maquinaria y finalmente después lo único que hacen es trabajar para el resto. Y eso es lamentable, eso es muy lamentable. Hay muchos sueños, trabajo, horas, mejor dicho, un montón de trabajo ahí involucrado. Bueno, César, como yo te he contado, digamos, de este mundo de startups y demás, vienen conceptos que ya son casi un mainstream, que te dicen, bueno, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer para saber si el producto que estás desarrollando tiene sentido? Un poquito lo que tú estás diciendo. A veces el emprendedor se da cuenta muy tarde porque no sacó este MVP o PMB, bueno, como quieras decir, producto mínimo viable. Pero a mí en alimentos me pasa que, a diferencia de otras industrias donde yo puedo sacar un producto mínimo viable, por ejemplo, de software con una aplicación no code o hacer unas pantallas como para mostrarte cómo sería el producto, cómo funcionaría. En alimentos las cosas tienen que probarse. Cuando digo probarse a lo literal, tomar, abrirlo, comerlo y de ahí recién puedes ir teniendo un feedback real, ¿no? Pero llevar un producto a ese nivel y ponerlo en el mercado implica prácticamente hacer un desarrollo completo, sacar permisos sanitarios, etcétera. Y eso, digamos, es algo complejo. Estamos en una industria regulada. La pregunta que quiero hacer es cómo balancear esa viabilidad comercial con ese desarrollo de producto mínimo viable o viabilidad técnica, porque al final casi que para salir al mercado tienes que tener el producto listo y cómo validarlo, si yo soy emprendedor, ¿tú qué me aconsejarías para yo validar mi producto antes de hacer ese gran esfuerzo que implica salir al mercado? Lo primero, lo primero es que la visita al supermercado o los minimarkets no puede ser solo cuando tú requieras comprar algo. El supermercado es la gran vitrina que tienen los diferentes productos que existen en el mercado. Y obviamente, ir a mirarlo, personalmente para mí es parte de mi trabajo, tener que ir al menos una vez a la semana al supermercado, cualquiera de las marcas que existen, a ir a entender. Voy, me paseo, pongo como objetivo una categoría y lo miro. Cada vez que voy al supermercado, miro cómo se comporta esa categoría, miro cuántos
espacios hay disponibles en esa góndola y entiendo cuáles son los que se venden más. Cuando estoy en la caja, miro el carro del resto, no para saber por qué compra más, sino para entender qué compra. Y por lo tanto voy generando como perfiles y entiendo esa primera instancia. Cuando estás emprendiendo, es importante que veas eso, porque vas a entender qué productos son los que más se venden. Y además vas a entender cuál es el rango de precio de esa categoría. Me explico. Tú vas a ver conservas de días y vas a ver a lo mejor, no sé, 3 marcas, 5 marcas. Cada una de ellas con características muy similares, pero con precios a lo mejor distintos. Entonces, con eso, lo primero que tú entiendes es que esas marcas son las que venden, ¿va? Y tienen un precio. Por lo tanto, tú ahí lo primero que debes hacer es definir dónde quieres estar en la góndola. Independiente que tu producto, tú digas, a ver, no voy a ir al supermercado en primera instancia. No importa. Pero ya entiendes que existe una categoría, que esa categoría se mueve en un precio determinado, y si yo quiero entrar a esa categoría, tengo que definir estratégicamente dónde quiero estar. ¿Quiero estar en el precio mínimo, en el promedio, o en el máximo, o fuera de él? Pero lo defino. Por tanto, cuando yo me concentro en desarrollar un producto ya desde el punto de vista técnico, rico, menos rico, lo que sea, tiene que estar asociado a un precio. No puedo salir a desarrollar algo y después de haber hecho todo ese proceso, como les decía hace un rato, entender recién ahí cuánto más o dónde estoy dentro de la categoría. Porque cuando yo entrego un producto para probar, ¿verdad? A quien sea, para ir testeándolo, y lo encuentra rico, la pregunta que viene después es ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Y si yo no lo sé en primera instancia, solo me quedo con que está rico y no entiendo después el negocio. ¿Y qué pasa, y qué pasa si yo digo, ok, todos lo encontraron rico, o sea, todo les gustó, perfecto, ya, y compré la máquina e hice más, no sé, o le pagué a alguien porque me hiciera 10.000 de estos porque no me van a hacer menos, y después tengo que pensar, bueno, en el packaging, ¿verdad? Y en el diseño y en la marca, porque finalmente yo cuando estoy probando el producto alimenticio, alguien lo come, pero cuando está puesto en una góndola, nadie lo va a comer, lo van a mirar. Por lo tanto, la marca es muy importante, los colores que van a ir, o sea, el diseño que está puesto en ese packaging. Dato importante, si no entiendes cuánto mide una góndola en altura y en fondo, tú puedes perder capacidad solo por haber diseñado un envase muy lindo en función de lo que tú crees bueno, pero que finalmente después, cuando un espacio te lo arriendan, porque eso es un supermercado, un espacio donde te arriendan un área, tú puedes quedarte o chico o muy grande. Y eso te va a restar competitividad. Entonces, entender el negocio desde el inicio, lo que hace es que finalmente tú, el peso que pones en el desarrollo de ese producto y el negocio, puede tener mucho más probabilidades de volver nuevamente que quedarse en el camino. Buenísimo. Entonces, digamos que tú lo que recomiendas en un principio es no enfocarse netamente en el sabor, como la indulgencia, que sabemos que es un driver muy potente, sino que tienes que mirar más aspectos relacionados al negocio para poder definir cómo va a ser tu producto. Y hablas de todo ese tema del packaging y de entender cómo funciona el retail y demás para diseñar el producto. Pero quería hacerte tal vez un doble clic aquí. Digamos que yo voy a sacar mi producto, estoy pensando, le hago caso a César, defino el precio, reviso todo, lo diseño, lo formulo, hago el packaging, entiendo la góndola y voy a salir al mercado. Hay una brecha importante de cómo pasar de un producto a estar en un retail, que eso lo veremos en otro capítulo seguramente, pero quería preguntarte específicamente esa validación, esa primera salida o ese primer lote que voy a producir y voy a poner en una góndola de un retail. ¿Qué recomiendas tú a un emprendedor que está por salir con su primer lote, ¿cierto? ¿Cómo validar ese producto? ¿Cómo saber que realmente me lo van a comprar? ¿Qué experimentos hacer? ¿Cómo, qué es lo mínimo que deben hacer para hacer lo correcto y traer los insights necesarios al negocio? Buena pregunta, Julián. Hay diferentes formas.
y no, lo que le voy a decir no es nada nuevo, no le voy a inventar nada. Lo que sí es trascendental es entender quién es tu cliente. Eso siempre vamos a volver o le vamos a estar tocando el modelo de negocio. Porque si tú presentas, muestras, donde sea, te vas a no sé si un producto pensado en gente que hace deporte de fin de semana, bueno, tienes que estar muestrando o dando a probar ese producto un fin de semana con gente que hace ese tipo de deporte. Si esto es para dueñas de casa, bueno, entonces hay que ir a buscar dueñas de casa. Por eso es relevante entender quién es el cliente específico de tu producto para ir a testear. Personalmente, la primera opción son esos potenciales clientes y ir a buscarlo donde estén. Eh, que no sea el entorno, que no sea la gente que te conoce, que no sea tu familia, porque hay una conexión emocional, porque generalmente te pueden decir solo lo bonito y no lo que en definitiva va a hacer que después ellos compren o no. Tener súper claro los aspectos del producto y además el precio. Porque como nos decía en primera instancia, lo van a encontrar rico y van a preguntar cuánto vale y dónde lo encuentran. Son como las preguntas que vienen siempre después de un testeo simple con potenciales clientes. Y ahí es donde la imaginación se abre. Lo regalo, lo doy más barato, hago alguna alianza con un producto complementario, voy a la universidad. Generalmente el mundo emprendedor se mueve mucho en espacios académicos, y a veces la universidad es un espacio donde interaccionan diferentes culturas, edades, entonces se puede probar ahí. Mi recomendación siempre en el tema de los alimentos es que los productos los prueben. Hay formas también de adelantarse y a través de las redes hacer como enganches, buscar espacios en donde ellos lleguen y hacer este feedback. Es como el estudio sensorial, pero de alguien probando. Existen formalmente estudios sensoriales donde hay paneles entrenados, donde tú vas a tener información que es más técnica, pero el que le des a alguien que no conoces un producto y que te diga que está rico y que esté de acuerdo en un precio, es súper importante, porque ahí está el que después va a comprar. A veces el mundo técnico se preocupa mucho de detalles que el consumidor tradicional no. Buenísimo. Pues, ya. Oye, César, volviendo un poco a este tema de los productos mínimos viables, de la innovación, equivocarse rápido, barato, ¿es esto aplicable a la industria de los alimentos? Yo he hablado con empresas que me dicen, no, a nosotros no aplicamos Sprint, no aplicamos Design Thinking porque lo hemos intentado y aquí todo es diferente, todo toma mucho más tiempo. Mm. Sí, mira, en el mundo del alimento obviamente eh, hay ciertas características que son propias de los alimentos y que son organismos vivos. O sea, no hay solo una variable, tal los aspectos bioquímicos, microbiológicos, físico-químicos, y por tanto, a veces tener productos, por ejemplo, hechos en la cocina de tu casa o en cocinas pequeñas, no representan lo que va a ocurrir cuando se produzca este alimento de manera semi-industrial o industrial. Y por tanto, a veces ese espacio de probar rápido se puede dar, pero va a ser con un producto que podría ser distinto al que definitivamente tú vas a lanzar al mercado. Mi recomendación es siempre ajusta lo que más puedas las variables del mercado en ese pequeño lote que tú estás haciendo. Y piensa siempre, con apertura de mente, que debes estar dispuesto también a cambiar algunas de esas características para pasar al siguiente nivel. Me explico. Tú puedes tener muy bien tomado tu fórmula en 5 litros, pero cuando quieres pasar a 20 o a 500 litros, que sigue siendo un volumen pequeño, eso podría cambiar. Y si aún no estás entendiendo de que este producto, para que pueda conseguir mayor opciones de mercado, debe permanecer un tiempo prudente en él, que eso en palabras simples es la vida útil, eh, eso también debe estar dentro de esta ecuación inicial. O sea, las variables del mercado tienen que estar sí o sí. No podemos concentrarnos en una fórmula inicialmente, y partir con eso, hacer estos procesos de prueba rápido, prueba simple,
porque definitivamente eso podría no ser la información que tú realmente necesitas. Entonces, gastar recursos, tiempo, dinero, a veces en esas etapas de reformular, la verdad es que a veces no agrega mucho valor. Hay que ir al mercado, sí, hay que ir a probar rápido, pero considerando estas variables que ya hemos conversado. Siempre las variables de mercado, siempre entender que el producto, entre más tiempo esté puesto en una góndola o en un espacio de venta, tiene más oportunidades de venderse y por lo tanto esos aspectos a veces que son iniciales tan ricos porque el producto lo hiciste y lo saliste a probar mañana o en el mismo día, podría no llevarse a cabo en un proceso ya más comercial y por lo tanto eso debe ser importante en los aspectos iniciales. Buenísimo, entiendo. Básicamente lo que mencionas es, bueno, mucho foco en el negocio y en el negocio, pues, digamos, hay varias variables. Una de esas es, por supuesto, en la vida útil o la vida en aquel que tiene que estar el producto en la góndola para que pueda ser comprado y obviamente tiene que mantener unas características sensoriales importantes, ¿no? En ese sentido, entiendo que otra cosa que mencionas es, no siempre lo que haces en tu cocina o a escala pequeña se va a poder ver reflejado, digamos, a un nivel industrial. Y en ese tema del escalamiento es bien importante, ¿no? Muchos de los emprendedores y sobre todo también empresas que desarrollan productos fuera del core se encuentran con este problema o esta limitante del acceso a infraestructura o equipos y tienen que asistir a maquiladores y demás. Entiendo que esa es como la ruta, pero además de lo que mencionas, ¿cuál puede ser la ruta como emprendedor eh, que tú creas que debería seguir una empresa o un emprendedor para desarrollar un producto? ¿Cuál recomiendas tú que sea el mecanismo para validar rápidamente si hay negocio o no? A ver, luego voy a volver a repetir. Siempre las variables de mercado. Eso nos van a guiar. Ahora, personalmente existen diferentes metodologías, pero hay una que me acomoda mucho, que es partir con el objetivo, tener el objetivo en la mente a 1 año, 2 años, 3 años, ¿ya? El objetivo comercial, y empezar a devolver. Puedes hacerlo más específico, mes por mes o año por año. ¿Cuál es la idea? La idea es entender que tú tienes un objetivo comercial como empresa, que uno o más productos te van a ayudar a cumplir. Pueden ser ventas, dólares por tantos kilos, no sé, o X kilos vendidos, o 3 o 4 o 5 SKU puestos en el mercado. Cualquiera de ellos me van a hacer a mí entender como empresa que para llegar a eso tengo que, previo, hacer otras cosas que tienen que ocurrir. Y por lo tanto, la decisión de si voy, por ejemplo, a un maquilador o lo hago yo, tiene que ver con ese objetivo comercial, porque cada una de esas decisiones involucra tiempo y dinero. Por lo tanto, si no se ajusta en tiempo y en dinero a ese objetivo comercial, tengo que hacer cambios. O sea, voy generando esta ruta desde el punto cero, desde que yo estoy pensando la idea hasta donde quiero llegar, y es un tiempo definido, y me empiezo a devolver. Y ese espacio de devolverse, hay que considerar las diferentes variables del negocio. O sea, están las variables comerciales, por un lado, están las variables tecnológicas, por otro, está el quién te va a acompañar. O sea, hay recursos humanos que hay que involucrar, hay personas que o vas a tener que contratar o vas a tener que generar alianzas, hay aspectos regulatorios, por lo tanto, cada una de ellas aporta e impactan a ese objetivo comercial. Entonces, como tú decías en una pregunta anterior, me van a exigir, la normativa me va a exigir que el producto esté con los permisos respectivos dependiendo del país. En Chile, ok, entonces para tener resolución sanitaria en mi instalación, tengo que cumplir ciertos aspectos del punto de vista estructural. ¿Lo tengo? ¿Lo hago yo? ¿Lo salgo a buscar? Esas preguntas se hacen antes de partir el desarrollo. ¿Para qué? Para que esta ruta que yo visualicé con ese objetivo comercial súper claro pueda ser llevada a cabo, yo entienda cuánto tiempo me demoro, cuántos recursos necesito y cuán lejos estoy o no de esa meta y cómo impactan las decisiones que voy tomando.
Porque claramente en el mundo del emprendedor los recursos no son infinitos, son generalmente escasos. Los actores, las personas que están involucradas tampoco son limitadas, generalmente son el equipo que hace todo. Entonces, cada cosa que yo no hago va a generar un impacto en ese objetivo comercial. Y por lo tanto, a mí visualizarlo de esa forma ayuda mucho a entender si efectivamente estoy dispuesto a correr este camino, ¿verdad? Y si estoy preparado para enfrentar los diferentes desafíos u objetivos que va a tener también este camino. Porque de lo contrario, tengo muchas ganas, tengo mucha ilusión, parto como un caballo de carrera, ¿verdad? Pero en el camino me voy dando cuenta después de haber gastado, insisto, tiempo, recursos, ánimo, de que si no consideré algo o si dejé de hacer algo hoy, me va a generar un impacto para mañana. Vale, entiendo, César. Entonces, pero profundizando un poquito más, porque me imagino que un emprendedor de nivel, vamos a hablarlo así, cero, no tiene conocimiento de la industria de alimentos, no sabe cómo funciona, no sabe cómo calcular un costo, no sabe cuánto tiene que calcular de ir a un registro sanitario, no sabe cuánto le puede costar el registro de una marca. ¿Cuáles crees tú que pueden ser como las cosas que frenan un poco, que hacen que se equivoquen los emprendedores de forma recurrente? Ya, bueno, viene de muy cerca la recomendación, pero algo que es re importante es buscar buenos asesores. Esto, además de la inversión en maquinaria, ingredientes, en un buen equipo, debe haber personas que te guíen, ya sean, no sé, un mentor en el punto de vista de los negocios, una empresa de asesoría o una persona que te asesore, que entienda el negocio, ¿verdad? Que te pueda acompañar a tomar mejores decisiones, es parte también de esa reducción del riesgo de después el negocio, obviamente. Entonces, es una primera recomendación que de verdad ayuda y contribuye a gastar de mejor manera los recursos. Eso por una parte. O sea, está clarísimo que es muy importante generar alianzas, buscar obviamente información y partners que te permitan entender cómo funciona el negocio, ¿verdad? Cómo se mueve el mundo de los alimentos. Y, y de esa forma, insisto, ir reduciendo este riesgo de no tener información que te ayude a tomar mejores decisiones. Algo que nos preocupa de este podcast es poder entregarles a los emprendedores y nuevos empresarios, pues, herramientas para no tropezar con la misma piedra, ¿no? Está bien lo que mencionas de tener como asesores y demás que te acompañen. Muchas veces los recursos son limitados, no alcanza a tener para esos asesores. Entonces, como algo que tú hayas visto, dos o tres cosas con las que siempre tropiezan. Lo primero es que se enamoran del producto, que hay demasiado esfuerzo y recursos puestos en el producto y no en el negocio. Ahí es lo primero. Generalmente partimos o llegan a mí con un problema del producto o algo que quieren mejorar del producto y finalmente terminamos entendiendo que la prioridad no está todavía ahí, sino está más bien en el modelo de negocio, su propuesta de valor principalmente y la selección de los clientes. Creo que ahí hay un gran tema con eso y ese es un punto. Lo segundo, generalmente está asociado a no visualizar lo que viene, que es lo que hablamos hace un par de minutos. Es que no tienen claro el objetivo comercial de su empresa, no visualizan el futuro. ¿Por qué? Porque a dónde quieres llegar es súper importante para entender por dónde tienes que caminar. Entonces, si ese objetivo, por ejemplo, es poner este nuevo producto en uno de los retails importantes de cada país, tiene un camino distinto a ir a tiendas de conveniencia, por ejemplo, o a micromercados, o entender que la logística la vas a hacer tú o la vas a hacer otro. Ese es un gran tema. ¿Por qué? Porque cuando se fijan los costos y también los márgenes de cada una de las empresas, generalmente dejan fuera cómo va a llegar ese producto a las dependencias del cliente. Y es ahí donde después se ven enfrentados a que si alguna empresa logística importante o un revendedor dice, ok, yo quiero un precio para hacer este negocio, y se dan cuenta que el margen que tenían de ellos
estaba pensado solo en un tipo de cliente. Y de ahí lo único que tienes que hacer es bajar ese margen. Entonces, puede que te dejes fuera de ese negocio solo no haber entendido cómo ese producto va a llegar al cliente, ¿verdad? Y cómo yo lo voy a hacer, insisto, lo hago yo directamente, lo hace una empresa que su trabajo es comprar barato volúmenes e ir a vender a esos mercados. Esa es una variable súper importante. Y lo otro, creo que hay más, pero creo que esas son primero las dos más relevantes: negocio, logística. Para el punto de venta es súper, súper importante entender el espacio que te va a entregar esa tienda o ese lugar para poder optimizarlo. Me explico. Lo mencionaba anteriormente. Si yo no entiendo el tamaño de esa góndola, puedo diseñar un packaging que no sea lo suficientemente rentable en el punto de venta. Yo debo entender inicialmente que voy a sacar mis productos en un pallet. Y eso es un área, porque el transportista me va a cobrar por eso. Si yo diseño una caja master o una caja display que no optimiza el área de ese pallet, podría yo estar perdiendo mucho dinero porque me cobran el costo de transporte es por área. Y lo mismo ocurre en la góndola. Si yo tengo 15 centímetros de espacio para mostrar mi producto y diseñé una caja de 12, hay 3 centímetros que voy a perder. Entonces, eso puede ser muy, muy relevante para efectos para seguir estando. Recuerden que llegar es difícil, pero permanecer es aún más difícil. Entonces, estar mirando esos temas desde el inicio me permiten a mí salir con un producto que finalmente el mercado y mi cliente lo va a valorar completamente. Ahora quisiera preguntarte ya por último en esta sección, ¿cuáles crees tú que pueden ser como las distintas fases del desarrollo de productos, ¿cierto? Entendiendo que eso es un proceso largo e iterativo. ¿Y cuáles deberían ser como esas señales o esas luces verdes para decir, sí, de este punto ya estamos preparados para avanzar al siguiente? Eso me gustaría que lo comentaras. Lo primero es este estudio financiero, estas variables del negocio claras antes de desarrollar cualquier prueba del punto de vista experimental. Necesitamos entender cómo se mueve ese mercado, esa categoría, y haciendo lo que hemos conversado, devolverte este financiero reverso, que es importante. ¿Para qué? Para definir un margen de costo de fórmula. Yo tengo que moverme en ese espacio. Por lo tanto, ya tengo una de las variables que más importa: un precio que permita que ese nuevo producto sea competitivo. Luego de eso, teniendo eso claro, pasamos a las variables que son más técnicas. Bueno, busquemos a lo mejor una variable que es nutricional importante, porque ese desarrollo de la fórmula se tiene que ajustar a que el producto sea rico. Los alimentos no son medicamentos. Por más que tengamos claro que lo que comemos es lo que somos, eso debe ser rico. Los alimentos son algo para disfrutar y por lo tanto debe estar en ese espacio. Entonces, nos movemos en la segunda etapa en buscar una fórmula que sea rica, pero que esté siempre dentro de ese costo inicial. Si obviamente no resulta, porque podría ser, estamos desarrollando un producto que no existe o mejorando algo, y nos ajustamos en función, insisto, del costo y de lo sensorial a que ese producto sea atractivo. Si además nosotros incorporamos la variable nutricional, tenemos que también empezar a jugar con ello. Cada variable que agregamos dificulta obviamente mucho más a llegar a este 100% ideal. Se van a ir perdiendo algunas características, ¿sí? Ahora, luego que ya encontramos esa fórmula que es rica, que es nutricionalmente atractiva, con un costo que me permite ser competitivo, debemos ir mirando los aspectos de logística, am, cómo si lo hago yo o lo hace otro. O sea, hay maquiladores para que este proceso eh, siga su camino. Pasamos como en hacerlo como más resumido en tres grandes etapas: lo del negocio,
lo técnico netamente, propiamente tal, y eh, la logística de producción, principalmente para entender qué es lo que voy a necesitar. Y ahí obviamente esto no es, a ver, las fronteras no están tan definidas, hay que partir obviamente en algunos casos en paralelo, en otros cuando ya está la información, pero al tener esta fórmula ya con estos aspectos incluidos del negocio y de lo técnico, yo puedo saber con mayor certeza qué es lo que necesito para lo que viene, que es la fase productiva. Porque, insisto, en esa etapa yo voy a tener que definir si lo voy a hacer yo o si lo va a hacer otro con lo que yo tengo. Entonces, para salir a buscar lo que necesito, debo tener certeza de qué es lo que es. Entonces, ahí saber dónde está el maquilador, cuáles son esos volúmenes mínimos que me pide, es otro mundo, es otro mundo. Por lo que veo, tú dices que primero arrancar con el negocio, entender qué tiene que pasar a nivel comercial, a nivel operativo, dejar espacio para esos márgenes que van a estar dedicados para intermediarios, para vendedores, etcétera, calcularlo muy bien o tenerlos presentes. Digamos, yo siempre digo que en el Excel todo el mundo es millonario, pero por lo menos nos va a ayudar a dar una idea de qué debería estar pasando. Y luego viene el tema ya más bien de desarrollo de producto, donde tienes un brief de producto, tú dices, mi producto quiero apuntarle a esta audiencia o a este público objetivo, de tener esas características, y empiezas a formular teniendo en cuenta el tema que mencionas, ¿no? Nutricional, todo eso técnico, ¿no? Nutricional, los costos y lo sensorial, que sepa rico, y empiezas a hacer pruebas. Me imagino que pruebas pequeñitas, en cocina experimental, kitchen lab, y encontrando ese equilibrio. Ahí te quería preguntar, encuentro un punto de quiebre importante que lo mencionabas de los maquiladores, y es saber si esto que he venido desarrollando realmente es reconocible a una escala mayor, con equipos industriales, a lo mejor no en grandes volúmenes, pero ya con otros equipos es a otro precio, ¿no? O son otras las características que se incorporan. Quería preguntarte ya en ese punto, se abren dos caminos. Uno, el técnico, que es todo ese proceso de escalamiento, donde seguramente tienes que ver si lo haces internamente o a través de un tercero, pero tienes que hacer las pruebas y demás. Y viene el otro camino comercial, y es, bueno, ¿a quién le voy a vender esto y cómo lo voy a hacer? Y hay todo un tema que seguramente lo iremos a tocar en otro episodio del podcast con otro invitado, pero tiene que ver con todo el tema de marca, de diseño, de packaging y demás. Todo estamos hablando que es un proceso muy completo, muy integrado, todo se relaciona con todo, pero quería que me contaras un poquito ya a partir de ese punto de inflexión, que es tener el prototipo, lo que implica hacer el escalamiento y todo lo que tiene que ver con lo técnico y lo comercial. ¿Cómo abordarlo? ¿Cuál es los pasos que hay que dar? Mm. Mira, ese es un gran desafío, porque como te decía también, al ser un alimento, un organismo que cambia a través del tiempo, no es acero, a pesar de que el acero también cambia sus propiedades en el tiempo, pero esto es mucho más frágil, mucho más rápido los cambios. La toma de decisiones tiene que estar en función de hacia dónde el producto quiere ir o hacia dónde deberá ir. O sea, ya tenemos claro a quién se lo debemos vender. En esta etapa ya eso lo dejamos clarísimo en el modelo de negocio inicialmente. Um, y obviamente va a depender de la naturaleza del producto. Hay productos que son más simples de escalar desde el punto de vista productivo y otros que son mucho más difíciles. Un polvo, una mezcla de polvos, es más simple de escalar que un producto que, por ejemplo, tiene tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque va a depender de las características del producto. Si ese producto va, por ejemplo, tiene una gran cantidad de proteínas, es muy distinto a un producto que tenga gran cantidad de carbohidratos. Adentro de un equipo, un estanque con temperatura o adentro de tuberías con temperatura se comportan de manera distinta y por lo tanto cuando yo lo estoy moviendo en mi kitchen lab, lo estoy moviendo con mi mano o con alguna máquina pequeña, pero el transportarlo de una vasija a otra vasija, de una olla a otra olla, es un proceso rápido y simple, pero en una industria lo tengo que hacer a través de tuberías y para eso necesito bombas. Entonces, el comportamiento de ese producto, la reología de ese producto, aún no la conozco, o me faltan algunas otras cosas para entenderla. Pasar de un espacio a otro
en primera instancia, lo técnico es relevante. Es muy importante para saltar, sobre todo para seleccionar equipamiento. Eso también necesita de personas que entiendan los procesos y que no solo determinen en función del costo de algún equipo, porque podría no comportarse de igual forma ese equipo. Entonces, hay que estudiar un poco más ahí. No es un salto tan simple, porque como te decía, depende de la naturaleza del producto. En los productos más sencillos es más fácil hacer este escalamiento porque podría ser lineal, o sea, bastaría calcular eso simple, pero hay otros que se comportan de forma distinta y que ahí hay que estudiar un poco más y acomodar eso. De todas formas, tampoco es algo que hay que inventar, son generalmente procesos que se conocen, en algunos casos el comportamiento, que existe tecnología y que No, y que me imagino que los maquiladores también te pueden aportar información, te pueden ayudar a decirte cómo se sí, puede sí. comportar, conocen bastante bien, ¿no? Exactamente, o sea, de ahí el saltar de tu cocina debería ser saltar a una cocina industrial o semi-industrial, donde exista más equipamiento, donde haya, por ejemplo, algún centro tecnológico o algún centro de investigación que te permita hacer algunas pruebas en ese sentido. Lo que tú decías, Julián, es re importante. Hay personas que llevan años en la industria con los fierros y entienden perfectamente lo que va a ocurrir antes de ingresar un producto ahí. Entonces, esos espacios de, por ejemplo, de la conversa con un operador en un proceso de maquila, del que está apretando los botones, es re importante también, previo a hacer una prueba o a ir a ver cómo se comporta el producto. Por otro lado, no olvidar la otra vertiente, el tema comercial, cómo abordarlo en ese tema de escalamiento. El punto de vista comercial ahí, el foco va a estar en entender el costo de ese proceso ya a otro nivel, o semi-industrial o industrial. Es porque ahí es donde efectivamente esto podría generar un problema desde el punto de vista comercial. Del punto de vista técnico, lo que podría ocurrir es cambios en la fórmula para ajustar esta nueva fórmula, ¿verdad? O este producto a esas condiciones del proceso, del nuevo proceso. Y eso podría generar un impacto en el costo. Por eso es importante tener ese dato inicial, ese, más que el valor así como fijo, es ese rango de precios donde yo voy a entender que por una parte la fórmula impacta, por otro lado la operación impacta, ¿verdad? Lo logístico impacta en el precio final del producto y yo voy a tener ciertos márgenes para poder jugar ahí y entender cuánto más o cuánto menos puedo ir variando en cada uno de estos flujos para que finalmente el producto siga siendo competitivo. Yo creo que desde el punto de vista comercial, ese es el concepto. Esto debe ser competitivo y, eh, y obviamente que sea rico. Oye, César, ya como para ir cerrando, quería hacerte algunas preguntas, ya de pronto como de consejos. Entonces, yo sé que tienes varios años de experiencia en la industria, que has acompañado tanto empresas como emprendedores. Eh, ¿Cuál sería el consejo que le darías a un emprendedor, vamos a hablarlo en chileno, a un cabro que está con un proyecto en Corfo, ¿cierto? Buscando financiamiento público, se lo entregan. ¿Qué consejo le darías para que pueda sacar al máximo de provecho de esos pocos recursos que tiene? Lo importante, creo ahí, es que invierta, no sé si de manera tan importante, pero que invierta en entender el mercado, entender las variables del negocio, que no haga tantas repeticiones del punto de vista estadístico. No se necesitan 10.000 repeticiones para entender que un producto es rico o no es rico, que proyecten, o sea, si bien es cierto, para Core fue importante tener el MVP o el PMB, eh, pero para el potencial emprendedor o empresario, lo que le importa es tener el producto ojalá listo para vender. Por tanto, busquen espacios de optimización al interior de ese proyecto para que cuando termine el proyecto, ojalá estén vendiendo y no solo teniendo un producto un mínimo viable. Eh, Creo que es el mejor consejo que le puedo entregar. Sé que se puede hacer, lo hemos hecho, hemos acompañado del punto de vista técnico para que
para que esos espacios de desarrollo de producto, en el caso chileno existen algunos centros de investigación o centros tecnológicos que ofrecen el servicio, se vayan ajustando a las variables del negocio y por tanto optimizando mucho más el uso de los recursos, y si se reducen en la etapa de formulación, uno puede reutilizar y gastarlo en otra cosa que agregue valor al negocio. Oye, y ya por último, ¿algún libro, recurso, referencia que recomiendes a los que buscan mejorar el enfoque o la metodología de desarrollo de productos? ¿Algo que te haya marcado, que puedas compartir o que recomiendes? Mira, es que los del negocio, todo lo que tenga que ver con modelos de negocio, que lo estudien en primera instancia, los que son más técnicos, claro, que estudien más de modelo de negocio, los que son más desde el negocio, que entiendan más las variables técnicas. Creo que como lo he explicado, los alimentos son organismos vivos, cambian, por lo tanto, cuando tú tienes solo una mente que, que ve números y que piensa que todo es lineal, los alimentos no son así, no se comportan de esa forma. Hay que ir entendiendo lo que ocurre, y ahí los libros más de tecnología alimentaria, de microbiología, que la gran barrera que uno lucha en el mundo de los alimentos es tratando de que los microorganismos crezcan lo menos posible, los perjudiciales, y al revés, que crezcan lo más rápido posible los que nos generan beneficios. Y ahí Claro. es donde esto no es univariante, los alimentos no dependen de una variable, son múltiples variables que impactan, y por lo tanto, en la medida que uno vaya diseñando esos diferentes tipos de barreras, puede ir haciendo que este proceso sea más lento o más rápido. Ah, Oye, César, por último, bueno, si alguien quiere conectar contigo, aprender más de lo que haces, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo te puede contactar? bueno, nuestro Instagram, que es una manera fácil, simple, es TGF-asesores. Ahí nos encuentra y podemos conversar. Si no, claramente un correo, si algo ya más formal o queremos conversar, obviamente, para compartir nuestros números. Mi correo es cesar@tgfco.cl, y ahí podemos iniciar conversaciones. Obviamente, yo vengo del mundo del campo, y siempre para cosechar hay que sembrar. Hay espacios de colaboración en donde podemos eh, ir haciendo y generando confianza. ¿Solamente para gente de Chile o también estás en Latinoamérica? Oh, estamos en todo Latam. Tenemos ahí Ya. un partner crack en Colombia. Podemos estar ahí. Hemos tenido prospección de mercado en México. Venimos llegando hace 2 semanas de una prospección allá. Y lo que buscamos es eso. Buscamos agregar valor, buscamos reducir el riesgo, buscamos a través de diferentes alianzas hacer que el desarrollo de alimentos sea efectivamente un negocio que permita que más empresas estén en el mercado y que entreguen soluciones para estos clientes que lo buscan. César, te agradezco por tu tiempo, por todo el conocimiento. Y ya saben, bueno, si les gustó este episodio, pueden compartirlo con sus amigos, con conocidos, con sus jefes. Y bueno, cualquier cosa, duda y sugerencia será totalmente bienvenida. Si quieren comentar algún tema en particular o sugerirme algunas cosas, me pueden contactar a julián@agilefoods.co. Ahí les estaré contestando y revisando sus mensajes. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final y un fuerte abrazo. Bye bye. Un abrazo.